Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Estamos en el segundo domingo del tiempo de la Cuaresma. Son 6 domingos los que nos corresponde meditar. Y cada domingo tiene una especificación, tiene un título, tiene un nombre. El primer domingo ha sido el domingo de las tentaciones. Y hoy estamos en el domingo de la transfiguración. De esto vamos a hablar en la segunda parte. Y en la primera vamos a ver a un monseñor compartiendo los frutos. Es bueno saber que hay un pueblo que espera que Monseñor le cuente cómo le fue, Monseñor. ¿Cómo estuvo esa reunión en Puebla? Qué cosa más bonita cuando no solo habla Monseñor, sino el equipo que fue con él. Vamos a escuchar cómo Monseñor rinde un informe junto con el equipo que fue. Hay 4 sacerdotes, a los 4 conozco, gracias a Dios. El padre John Sobrino, el padre José Luis Burguet, profesores míos, el padre Francisco Estrada, que lo conocimos en Guatemala, y el padre Chus Delgado, retirado ya de la iglesia. Ellos, frente a la conferencia de religiosos, rinden un informe de qué fue lo que pasó allá en Puebla. Monseñor destaca cosas muy bonitas como el entusiasmo que mira de la gente que está animada a seguir adelante. Hay una sed de aplicar esos documentos, esas conclusiones allá en Puebla. Quiero marcarles a ustedes una diferencia entre los documentos de Puebla y los documentos de Medellín. En Medellín, como siempre, se trabajan mesas y cada mesa saca su propuesta de conclusión. Eso se lleva al pleno, se le hacen modificaciones y a eso se le llama documentos conclusivos. En Medellín no hay documento conclusivo. En Medellín se decidió que los trabajos de las mesas quedaran así como la mesa lo presentó. No hay conclusión. En Puebla sí. Puebla hay un trabajo igual de consulta, de preparación. Llega el día a la reunión, empieza y ahí sí hay conclusiones. Igual en Santo Domingo, igual en Aparecida, se le llama así documentos conclusivos. Bueno, Monseñor siente el Espíritu y desea que la comunidad arquidiocesana, que las comunidades parroquiales, que las comunidades religiosas y las comunidades eclesiales de base sigan trabajando por hacer vivo ese documento de Puebla, que lo apliquen y que le den vida a la arquidiócesis. Este es el deseo de Monseñor, un deseo maravilloso que vale la pena soñar con ese momento y ojalá tengamos momentos similares en nuestros tiempos. Oigamos a Monseñor.
Viernes 23. En la parroquia del Calvario de Santa Tecla se concluye este día una reunión para preparar catequistas y también como promoción de cristianos de toda la Vicaría de la Libertad. El padre Tito Tobar, vicario de este departamento, junto con el padre Javier, párroco de El Calvario, compartieron conmigo la concelebración, ya que han sido ellos los que han llevado este cursillo que parece muy fructuoso, dadas las intervenciones de los participantes en la misa. Este día también el señor Celedón de la agencia de carros Toyota me trajo el nuevo carro que voy a cambiar por el anterior, que todavía me lo valúan un poco alto y por necesitarlo para mi ministerio. Sábado 24 de febrero, en el Colegio de la Asunción, reunión de la Confres para conocer los resultados de la reunión episcopal de Puebla. Participamos todos los que asistimos a esta conferencia general, es decir, el padre John Sobrino, el padre Jesús Delgado, el padre José Luis Burguet y como presidente de la Confres el padre Francisco Estrada. La asistencia era extraordinaria, creo que más de 300 entre religiosos y religiosas, y se nota muy buen espíritu para adoptar el documento, las conclusiones de Puebla y encarnarlas en la pastoral de nuestra arquidiócesis. Yo me alegré de poder decir que Puebla no ha sido una sorpresa para nuestra arquidiócesis, sino que sus lineamientos pastorales, gracias a Dios, se marcan en la misma línea en que nosotros vamos caminando, y así les animaba a seguir fieles en comunión con el arzobispo y con toda la línea pastoral que hemos heredado de Monseñor Chávez y que gracias al esfuerzo de todos va haciendo florecer nuestra comunidad arquidiocesana y nuestras comunidades parroquiales, comunidades religiosas, comunidades eclesiales de base. Invité a alimentar a la diócesis de esa fuerza insustituible que es la oración y el testimonio de una vida consagrada que sea imagen fiel de la presencia de Cristo entre nosotros. Llegamos a la sección de la palabra de Dios. Segundo domingo de la Cuaresma. Les decía que este domingo es dedicado a la transfiguración de Jesús. Nosotros en el país tenemos la experiencia de estas lecturas porque las leemos el día 5 de agosto, 6 de agosto y también cuando corresponde en el ciclo de lecturas consecutivas. No es una lectura extraña, no es una lectura que no conozcamos. Pero en el contexto de la Cuaresma se tiene que ver en torno al sacrificio. Esto es lo primero que vamos a notar. Aquí toca, según las lecturas, contraponer. Vamos a hacer ese ejercicio de la transfiguración contraponiendo. Leamos la primera lectura, capítulo 22 del Génesis, versículos del 1 al 18. Y dice lo siguiente: En aquellos días, Dios puso a prueba a Abraham, llamándole Abraham. Él respondió: aquí me tienes. Jesús le dijo: toma a tu hijo único, al que quieres, a Isaac, y vete al país de Moria, o Moriah, y ofrécemelo ahí
en sacrificio en uno de los montes que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó ahí el altar y apiló la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces Abraham tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo: «Abraham, Abraham». Él contestó: «Aquí me tienes». El ángel le ordenó: «No alargues la mano contra tu hijo, ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios porque no te has reservado a tu hijo, tu único hijo». Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a gritar a Abraham desde el cielo: «Juro por mí mismo, oráculo del Señor, por haber hecho esto, por no haberte reservado tu hijo único, te bendeciré. Multiplicaré a tus descendientes como a las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de las ciudades enemigas. Todos los pueblos del mundo se bendecirán con tu descendencia, porque me has obedecido». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hay mucha tela que cortar en esta lectura. No vamos a poder extraer toda la sabiduría que hay en ese Génesis 22. Pero quiero que dejemos sentado un precedente en el tema de los sacrificios. Cuando Jesús llega, hay sacrificios de animales, según el tamaño de la familia, según la importancia, según la capacidad económica. Puede ser un toro es muy caro, muy grande. Puede ser un buey más pequeño que el toro. Puede ser una oveja, un cabrito, y si es pobre, un par de pichones de paloma, 2 pajaritos. Pero hay sacrificio de animal. En el momento que estamos describiendo del Génesis 22, existe el sacrificio humano. Si quiere, vaya y lea la historia del juez Jefté. Jefté es un juez, va a una batalla y le dice a Dios: «Señor, si salgo victorioso de esta batalla, te prometo que voy a sacrificar lo primero que me salga al encuentro». Bueno, si le hubiera salido al encuentro un perro, el perro hubiera sido el sacrificio. Si hubiera sido una oveja, la oveja hubiera sido. Pero salió su hija de 15 años, doncella, que soñaba casarse. Y Jefté tuvo que sacrificar a su hija. El sacrificio humano existía en el momento que se está relatando la historia de Abraham con Isaac. Este texto se convierte en un texto de denuncia, y lo vamos a decir, y de abolición del sacrificio humano. Nadie tiene que sacrificar a un hijo, a una hija como Jefté. No. Mejor animales como el cordero que estaba enredado en la maleza. Pero el texto tiene una enseñanza teológica. Abraham es un anciano, ya tuvo la experiencia de un hijo con Agar. Agar era su criada. Tienen un hijo que se llama Samuel.
Samuel no es legítimo, y tiene un hijo con Sarai, Sara, y este sí es legítimo. Pero Abraham es un abuelo, es un anciano. Ha costado concebir con su mujer anciana un hijo, y Dios le pide que se lo sacrifique. Y Abraham acepta sacrificar lo único, al único hijo, la garantía de su descendencia. Dios teológicamente pone a prueba a Abraham. Abraham por eso es nuestro padre en la fe. Tenemos pues esas dos vertientes. La vertiente del sacrificio de humanos, que queda abolida con este texto, y la vertiente de la obediencia. Abraham es el modelo de fe. Abraham no dijo, ¿y para qué quieres que sacrifique a mi hijo? No, él toma al hijo. El hijo le pregunta, papá, llevamos la leña, ¿dónde está el animal que vamos a sacrificar? Y Abraham dice, Dios proveerá. Dos vertientes. La vertiente del sacrificio de los humanos, la vertiente de la obediencia. Abraham sale victorioso. Vamos a la lectura, la segunda lectura, que es de la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 31 al 34, dice lo siguiente: si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todo con él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? ¿Dios, el que justifica? ¿Quién condenará? ¿Será acaso Cristo, que murió, más aún resucitó y está a la derecha de Dios y que intercede por nosotros? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. San Pablo a los Romanos, claro que hace alarde, ya no al sacrificio de animales. Ahora es Dios, el Padre, el que sacrifica a su único Hijo para que alcancemos la salvación. Y si el Padre sacrificó a su Hijo, ¿ustedes creen que el Padre nos va a condenar? Esta es la pregunta que hace San Pablo. Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. Dios sí lo sacrificó. Y con ese sacrificio se acabaron todos los sacrificios. Esto es maravilloso saber de las diferentes etapas en la historia. Cómo antes había sacrificio humano y se suspendió el sacrificio de los humanos y nos quedamos con sacrificio de animales. Y cuando llega Jesús, hace un único sacrificio y ya no hay necesidad ni siquiera de sacrificar animales. Dios decidió que se sacrificara su Hijo. Lo entregó y murió. Y Dios lo resucitó. Y nunca más tiene el sentido ningún sacrificio. ¿Y ustedes creen que Dios nos va a condenar si Él mismo sacrificó a su Hijo? No. Lo que hizo con el Hijo va a hacer con nosotros. Ya Jesús sacrificó su vida por toda la humanidad. Hoy nos corresponde vivir la gracia de ese sacrificio del Hijo. ¿Creen que nos va a condenar? No, nos va a resucitar. Esta es la enseñanza de San Pablo. El Evangelio de hoy, tomado de Marcos, capítulo 9, versículos del 2 al 10, dice lo siguiente: Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a ellos solos a un monte elevado. Ahí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo pudiera blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús.
Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía qué decir porque estaban llenos de temor. Entonces, una nube los cubrió con su sombra y salió de ella una voz: Este es mi Hijo, muy querido. Escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban: ¿qué significaría resucitar de entre los muertos? Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. La escena es bonita. Es una escena que todo mundo desearía vivir. ¿A quién no le gustaría ver semejante espectáculo? Moisés, Elías y Jesús. Hagamos 3 chozas. Sí. Hagamos 3 chozas. Y nosotros aquí contemplando ese encuentro de los 3 grandes: Moisés, Elías, Jesús. Pedro, en representación de la humanidad, podría preferir eso: 3 chozas y sentarnos a contemplar. La intención de Marcos no es la contemplación. La intención de Marcos es demostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Escúchenlo. Esta es la experiencia que quiere pretender compartir el evangelista Marcos. Allá, Abraham escucha la voz del ángel. Aquí no habla un ángel, aquí habla el mismo papá, el mismo padre. Allá, Abraham va a sacrificar a su hijo. Aquí, el padre quiere que escuchemos a su hijo. Allá se hace un sacrificio de animal, un cordero que está enredado. Aquí ya no hay necesidad de ningún sacrificio. Allá hay un diálogo entre un ángel y Abraham. Aquí hay un diálogo entre Moisés, Elías y Jesús. Aquí está simplificado el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Esto, los discípulos, como Marcos tiene la intención, quedan como unos torpes, como unos necios, no entienden. Acaban de ver semejante espectáculo y lo que les quedó grabado es: ¿qué es eso de resurrección de los muertos? Acaban de ver una gran escena. Los discípulos no entienden. En Marcos no entienden. Acaban de ver una confirmación que Jesús es el Hijo de Dios. Está bien, Jesús les dice: no se lo digan a nadie. Pero acaban de ver la confirmación. Este es mi Hijo. Y se preguntan: ¿qué será eso de la resurrección de los muertos? No entienden. Y esa es la intención de Marcos. No entienden. El centurión, cuando esté Jesús en la cruz, ya fallecido, va a decir: este era verdaderamente el Hijo de Dios. El centurión sí lo reconoció. Los discípulos no. Semejante espectáculo, hasta querían hacer 3 chozas. Y se preguntan: ¿qué será eso de la resurrección de los muertos? No entienden. San Pablo sí lo entendió.
San Pablo sí lo vivió. Sacrificó a su hijo. ¿Creen que nos va a condenar? No, nos va a resucitar. Este es el segundo domingo de la Cuaresma, domingo de la Transfiguración. Quiera Dios que usted y yo sí entendamos que Jesús es el Hijo del Padre, que Jesús es el Hijo de Dios y que debemos escucharlo. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.